básicamente no se rompe, ¿no? Eso está muy bien. Nunca más sufrirás de rotura de portaminas. ¡Japón con jamón! Desde pequeña me gusta coleccionar material escolar. Me encantaba tener bolígrafos de muchos colores, gomas. Por eso, ahora todavía prefiero escribir toda a mano antes que escribir con el teléfono. Personalmente, me quedo con la creatividad del papel y el lápiz. Últimamente algunos turistas van al restaurante de mi padre y dicen que nos conocen. Entonces mi padre ha tenido una buena idea. Como mi padre no puede preguntar de dónde son, cómo se llaman y dice que le da pena. Después no puede contarnos quiénes son. Nos ha dicho compremos un cuaderno para que nosotros escribamos un mensaje o pongamos una foto y ellos también pueden escribir un mensaje o quiénes son, de dónde son. Hoy vamos a ir a algunas tiendas que me gustan mucho. El material escolar en Japón es increíble. Yo no recuerdo que en mi época de juventud le hubiéramos puesto tanta ilusión a tener material escolar. Yo recuerdo, por lo menos, lo que yo utilizaba y lo que utilizaban mis compañeros de clase era material escolar del barato. De este que si se perdía, pues bueno, se ha perdido y ya está. De esta típica goma blanca cuadrada, el paquete de 3 bolígrafos, 1 euro. No estoy diciendo que no le diera un buen trato. Yo no era de los que se comían la goma y los bolis, que hay gente, yo tengo compañeros que tenían, los capuchones mordidos. Yo creo que cuanto más básico y menos llamara la atención, mejor, porque había compañeros que... Pero sí que es verdad que a veces teníamos ese típico compañero, ¿no? Que le gustaba más tener un material escolar más especialito, diferente al de los demás, que todos nos quedábamos un poco... Yo recuerdo cuando salieron los bolígrafos estos que podías elegir muchos colores, ¿no? Que son así bastante gordos. El último compañero que tuve así, tan apasionado por el material escolar, fue un compañero mío de la Universidad de Sevilla. A todo esto... Y de hecho este compañero pues estudiamos juntos también aquí en la Universidad de Rikkyo y la verdad es que cuando íbamos al Tokyo Hands, al Loft y todo eso y llegábamos a la sección de bolígrafos y lápices y todo eso, se ponía el pecho así como un palomo. De hecho, la tienda que he dicho de Tokyo Hands, que son esas manos que están ahí, es esta, que hay una en Shinjuku donde estamos nosotros ahora, planta 8. Esto para ti tiene que ser el paraíso, ¿no? Sí, estoy buscando un cuaderno para mi padre. Esto aunque se moja no pasa nada, por eso está muy bien. Estamos buscando una funda. Lo que pasa es que aquí para elegir algo, madre mía, es que echas toda la tarde. Son separadores de libros guapísimos, Wow. Mira, aquí todos son goma de borrar. Te da pena hasta borrar con algo de aquí, ¿no? Comida, si no hay comida, no es de cosita blog. Antes dije Yuko que tenía compañeros de clase que se comían las gomas, ¿no? Con más razón. Sí. Mira, este rotulador pueden poner así. Te puedes crear el rotulador más largo del mundo, ¿no? Mira, aquí hay un montón de colores. ¡Qué guay! Además son Mickeys. Los japoneses suelen tener agendas. Porque es de huevo. Qué bonito, ¿no? Y yo también tengo para escribir plan horario para no olvidar. A las chicas les gusta mucho decorar su agenda con la pegatina o con boli de muchos colores. El Tokyo Hands es una especie de centro comercial de cosas del hogar. Ellos mismos se llaman como no sé qué, vida creativa, pero la verdad es que tienen muchas cosas interesantes, no solo cosas de material escolar, sino también cosas de interiores para la casa, productos un tanto extraños y alocados. En concreto, el material escolar está en la planta 8, como habéis visto, y la verdad es que es una planta enorme y hay de todo. No sé, te puedes pegar ahí toda la tarde entera si es que te gusta el tema del material escolar y eso. Y está disfrutando. Yuko está ahí dentro, todavía sigue ahí dentro y no creo que la saque nunca. ¡Hombre! Ya he comprado algunas cositas para enseñaros. También un cuaderno para mi padre. Ni siquiera puedo intuir lo que has comprado, Yo no lo he visto, Yo no lo he visto. Es que en Japón muchos estudiantes utilizan con mucho cariño el material escolar. Para esforzarse más, compran buenos boli y materiales. Yo ya no estudio, entonces ahora yo no compro apenas nada. Ahora yo solo tengo 2 bolis y 2 lápices. Y uno que Ernesto me regaló cuando me operé del tiroides. El otro lo tengo desde que tenía 12 años. Era el primer lápiz que yo compré con mi dinero. En Japón hay muchas marcas famosas, por ejemplo, Uniball de Mitsubishi, Pilot y otro Zebra. ¿Y tu favorita cuál es?
Uniball. Mi amiga trabaja ahí. Hemos ido a otra tienda que también hay aquí en Shinjuku de material escolar bastante creativo, por llamarlo de alguna manera, bastante creativo. Lo que pasa es que esta tienda no parece una tienda para niños, ¿no? No es como una tienda de material escolar, es como una especie de edificio medio en ruinas, medio parece un edificio de viviendas transformado en tienda, no sé cómo explicarlo, pero el caso es que se venden un montón de productos bastante chulos. Esto seguramente le tiene que gustar a la gente, y es que yo que sé, aquí en Tokio hay tiendas, hay servicios para todos los gustos, encuentras lo que quieras, y por supuesto si es en material escolar también. Estamos buscando un sitio para enseñaros los que hemos comprado, pero es difícil. ¿Dónde vamos a enseñar? ¿No hay nada? Al final, como no, hemos terminado en una cafetería Kentucky Fried Chicken, pero sin comer pollo. Ojo como Yuko ha ordenado todos los materiales que hemos comprado. Por aquí, goma de borrar, cartitas, clips y un boli y un lápiz. Todo suena muy normal, un boli, un lápiz, cartitas, vale, pero tiene su secreto, ¿eh? Vamos a empezar por una cosa que me gusta mucho, además que lo hemos usado muchos estudiantes de japonés. ¿Me lo permites? Sí. Son cartitas para estudiar idiomas, ¿vale? Tú te apuntas aquí el vocabulario y estudias así, ¿no? Es muy fácil. Pero es que estas cartitas están hechas para estudiar en el ofuro. Words Cards. ¿Por qué están hechas para estudiar en el baño? ¿Qué tienen de especial? Resistente de agua. Aquí escribe Kaisei te kaitario. Cartitas resistentes al agua. Apúntatelo. No. Yuko, en serio. Totalmente. Este bolígrafo, ¿qué es lo que hace? Este boli puedes escribir y después este goma pueden borrar. Te voy a contar un secreto, Yuko, de cuando era pequeño. Nosotros también teníamos bolis que se borraban y gomas que borraban bolis, pero eran malísimas, eran terribles. Acababas al final con un agujero en el papel de la libreta de tanto borrar y no se borraba. Pues ahora ya funcionan perfectamente. Pues ahora que hablamos de gomas borrabolis, vamos a hablar de otro tipo de gomas un poco extrañas, ¿no? Tiene mucho cuadrado y también vacío. ¿Esto es una goma? Son versión chiquitita, además dentro del llavero. Muy famosa en Japón. Se llama kadokeshi. Todo tiene esquinas. Supuestamente estas gomas están hechas así para que pueda borrar cosas muy komakai. Detallado. Sí, con mucho detalle, ¿no? En las esquinas más inaccesibles de todo tu folio. Yo voy a llevar siempre con el llavero. Pues bórrame, anda, bórrame. Aquí tenemos otra goma. Esta goma parece como una especie de rompecabezas, se desmonta y son muchas gomas, mira, como figuras de Tetris, me recuerda al Tetris, eso es. Después seguramente no podemos poner bien. Eso es lo malo. La siguiente goma la ha comprado Yuko porque le ha dado la gana y bueno, es que es muy interesante, ¿eh? Es que es interesante. Esta marca. Sí, es una goma que imita las zapatillas Converse perfectamente, ¿eh? ¡Ay, qué guapa! ¿Huele mal? Ahora que dices de olor, hay una cosa que tenemos que comprobar. El siguiente producto son gomas de borrar, otra vez, que tienen olor, que Huele huelen. a comida. Sopa de no sé qué, carne de cerdo con arroz. Pasta, espagueti y curry. Es que viene cerrado herméticamente, ¿sabes? Que no se le vaya el olor. Yo no sabía que había estas cosas, ¿eh? Ah. Curry, ¿no? Curry, te cae tal. Aquí me han timado. No, esto no huele a gyudon ni de lejos, ¿eh? Sí huele. Hostia, sí. Huele a ketchup. Salsa de tomate. ¿El siguiente cuál es? Ten cuidado. Son más o menos como los papeles oficiales del Ten Cuidado, ¿no? Ten cuidado. Esto no tiene mucha historia, ¿vale? Es un papel, lo que pasa es que tiene forma... Lo que pasa es que tiene la forma del Ten Cuidado, ¿vale? Seguramente os hará ilusión ver que existen papeles del Ten Cuidado. El siguiente ha sido petición mía, ¿vale? Este me ha encantado y se trata de una especie de Lego, bueno, Lego entre comillas, ¿vale? Clips montables, de hecho se puede construir robots, figuras, lo que quieras, y son como clips para coger papel. Vamos a probar. Oh my god. Este es uno doble y sirve de hecho para coger el papel. Como tiene aquí estos enganches, pues puedes ponerle otro. A ver, ¿lo probamos? ¿Viste? Está curioso, está curioso. Escalera.
El último es el lápiz para que Ernesto no se enfade. Es que siempre Ernesto se enfadaba porque se rompe. Y este dice que no se rompe. No va a romper. Supuestamente es un portaminas en el que las minas no se rompen. Tiene un sistema de muelle, no sé si se ve aquí, es difícil verlo, ¿no? Pero supuestamente tiene un muelle aquí que hace que no se rompe. Vamos a probar. Rompete. Estoy escribiendo con toda mi fuerza. Fijaos el trazo, ¿no? Es muy agresivo. Y no se rompe. Yo también quiero probar. Mira, Yuko haciendo fuerza. Que no se parte. Básicamente no se rompe, ¿no? Eso está muy bien. Nunca más sufrirás de rotura de portaminas. Esta simplemente me gusta, por eso he comprado una forma de gato. Un clip, ¿no? Corazón. Está contenta, ¿no? Sí. No puede ser Está lloviendo. que esté lloviendo, pero toda la tarde había estado haciendo sol. ¿Qué hacemos con esta lluvia? ¿Tú tienes que llevarnos a algún sitio más? Sí. Vamos a ir a Omotesando, Harajuku. Venimos paseando bajo la lluvia entre tiendas de lujo y tiendas chic de todo tipo para encontrar el restaurante al que Yuko quería ir. Cafetería del material escolar. Y lo hemos encontrado. Aquí. Aquí también ya tiene lápices. ¡Wow, qué guay! Se nota de lo que es, ¿no? Sí, también se vende, parece que mira. ¡Ay, qué guapo, Ernesto! Me meto esto por el bolsillo. Y yo decía, ¿por qué no lo puedo coger? Ay, torpe. Yuko tenía razón, aquí se venden cosas, ¿eh? ¿Te gusta este sitio alto? Sí. Llamándose Bumbogu Café, seguramente sirvan café. Pero es que el servicio es buenísimo, nos han dado, bueno, esto es normal, ¿vale? Unas toallitas para las manos. Y además, ¿a ti qué te han dado? La manta más caliente. Una manta para que se tape y no pase frío. Mira. Ya hemos pedido y nos han dicho que mientras se está haciendo la comida podemos ir a coger bolis y libretas y cosas para jugar. Coge lo que tú quieras, pero yo creo que lo que hemos comprado hoy no lo superará nada. Kawaii. ¿Cuál te gusta? Esto. Un papel de, parece que es hoja. Yuko, esto parece la consulta del dentista, ¿eh? Que te ponen aquí para los niños, para distraerlos. Curiosa la goma esta, que parece un pincel. Mira, nos hemos ido y cuando hemos vuelto han aparecido estas cosas aquí. Arigato gozaimasu. Oh, se está creando aquí un nuevo logotipo para el canal. Yuko, madre mía, esto lo vamos a poner de banner. He terminado mi obra. Fírmala, ¿no? Ah, sí, no, Necosita Bro. Japón. También hemos pedido una mini pizza para los dos. ¿Bien? Aquí el servicio es buenísimo, nos han puesto incluso una mesa al lado porque ya no cabe más nada. Claro, estaba Yuko jugando, con sus colorines y sus cosas, pero como hemos pedido un menú para los dos, pues hemos necesitado una mesa extra. Este menú cuesta 1450 yenes y como también hemos pedido la ensalada, la pizza, pues bueno, no podemos comer tanto. A ver, que yo me entere, esto es una cafetería, pero a la vez parece que es un club de algo, ¿no? Sí, aquí sí tienes socio, tú puedes tener llave y aquí tienes cajón. ¿Cómo que tiene un cajón? Espérate. Sí, que tiene cajones, pero... Y dice que cada mes cambia dentro y puedes ver, pero yo no tengo socio, pero está bien. ¿Cómo? Díselo, No está bien. Díselo. No me extraña que con la importancia que le da a Japón eso de escribir las cosas a mano, no existiera aquí en Japón una cafetería o un restaurante dedicado a material escolar. Eso de la importancia de escribir a mano se transporta también al currículum, ¿verdad, Yuko? En Japón lo normal es escribirlo a mano. Tú compras en el convenio, en cualquier tienda, una plantilla, tú compras el modelo y lo rellenas a mano, ¿no? Nosotros en España, de hecho, se recomienda que lo escribas a ordenador y lo imprimas. Sí, yo creo que quieren ver tu letra, ¿no? Sí, la letra muestra su carácter. Mira, Yuko, si son artistas la gente que viene aquí, ¿eh? Sí. Vaya dibujos chulos. ¡Ay! Wow. Todavía está lloviendo un montón, ¿eh? Bueno, pues a nosotros nos toca un largo viaje de vuelta desde Omotesando hasta nuestra casa, que hay más o menos 1 hora y pico en tren. Madre mía, además con la que está cayendo ahora. ¡No! Deseando suerte. Si os ha gustado este video, dale a like. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!